no vamos a decir spoilers, pero termina pareciendo que va a otro oficio. Comienza como periodista cultural, luego lo exilian al inframundo, que es la nota roja, donde él llega renuente al principio, pero luego descubre que ahí están las historias que a veces valen la pena, porque también es un personaje que tiene mucha empatía por lo que son las historias literarias y todo, ¿no? Viene de un bagaje que luego en varios momentos de la saga nos damos cuenta por qué, que es un bagaje literario por las letras, por los libros, ¿no? Sin embargo, lo genial de Necropolitana en este caso y de los libros de Bernardo de la saga de Casasola es que no es necesario leerlos en orden o leer uno primero y el otro después, sino que cada uno de verdad se sostiene como una gran historia independiente. Entonces, quienes no hayan leído ningún libro antes de la saga, antes de esta quinta entrega, igual pueden disfrutar este libro fantásticamente como un relato absolutamente individual que van a disfrutar enormemente y que sé que les va a dar absolutamente la pauta y la cosquilla para ir a buscar las otras aventuras de Casasola, de este periodista que tiene una vena familiar de medium, digamos, ¿no? Que puede hablar con los muertos, que puede, en medio del limbo y la vigilia, mientras él duerme, recibir noticias desde el otro mundo, de personajes que son también muy importantes para la historia, ¿no? Y bueno, en esta nueva entrega que es Necropolitana, pues nos encontramos a un Casasola que de nuevo se tiene que enfrentar a salvar prácticamente de manera individual a la Ciudad de México, ¿no? Por algo que en la última entrega Casasola queda en un limbo en el tiempo, ¿no? Porque hay viajes en el tiempo en esta historia. En esta historia tienen de todo. O sea, hay fantasmas, monstruos, viajes en el tiempo, amor, desamor, acción, balazos. O sea, lo tienen todo. Todo lo que ustedes quieran encontrar para emocionarse está presente en las aventuras de Casasola y en las aventuras acá en Necropolitana, ¿no? Y ahora nos encontramos un Casasola que regresa al tiempo actual y que se enfrenta a un nuevo enemigo, ¿qué es importante esto con las novelas de Bernardo? Unas tienen que ver con los insectos, que es la octava plaga, la primera, otras tienen que ver con el inframundo, las librerías, otras tienen que ver con diferentes cosas que conforman toda esta urbe maravillosa y caótica que amamos y odiamos, que se llama Ciudad de México. Pero esta tiene que ver precisamente con la arquitectura y precisamente con la arquitectura del centro histórico, el lugar donde nos encontramos en este momento. Y hay un término fantástico que sé que no es invención de Bernardo, pero Bernardo lo asume como suyo para ser el detonante de contar esta historia, que es la megapolisomancia. La megapolisomancia detona la historia de Necropolitana. Y yo quiero que nos hables de qué se trata eso, Bernardo. ¿Qué es la megapolisomancia y qué relación tiene con esta novela? Bueno, hola a todas, a todos. Qué gusto estar aquí de regreso en esta feria tan querida de minería en el centro histórico, después de un par de años que todos sabemos que tuvimos que encerrarnos, que perdimos gente, que estuvimos bastante sacados de onda por el tema de la pandemia. Bueno, pues qué felicidad, estamos aquí, hay que celebrarlo, estamos rodeados de libros, de este oasis en medio de este país tan difícil. Podemos hablar de libros, podemos hablar de fantasía, de arquitectura, de novelas, que es lo que vamos a hacer hoy. Así que, pues gracias a todas, a todos ustedes por estar acá. José, queridísimo amigo, muchas gracias. A toda la gente de Almadía, Amaranta, gracias por estar aquí grabando. Y bueno, el tema de la megapolisomancia, que suena acá muy rimbombante, pero lo inventó un escritor norteamericano en los años 70 que hizo una novela que se llama Nuestra Señora de la
de la oscuridad, y él pone este término de la megapolisomancia, que significa que en las urbes como la Ciudad de México, esta novela de Nuestra Señora de la Oscuridad ocurre en San Francisco. Entonces habla de urbes con una gran historia detrás, con capas de historia, con edificios antiguos que acumulan energía, y que hay una especie de magia que se puede hacer a través de los edificios, una magia mala, ¿no? Una magia que puede ayudar a destruir las ciudades si uno sabe manipular la energía acumulada en estos edificios. San Francisco pues tiene muchísima historia, por supuesto, grandes escritores han pasado por ahí también. Y cuando yo leí esta novela, Fritz Leiber, perdón, no había dicho el nombre del autor, cuando yo leí esta novela me gustó mucho el concepto, y además vi que más otros autores como Neil Gaiman habían utilizado este concepto y lo habían vuelto propio, ¿no? Entonces dije, yo también lo voy a hacer, porque en la Ciudad de México es todavía más cabrona que San Francisco, es mucho más antigua. Aquí tenemos pirámides de mucho más de 500 años, ¿no? Por supuesto, si 500 años tiene la ciudad apenas. Entonces, tenemos edificios de la época colonial. Aquí estamos, bueno, en el que estamos es impresionante, lo hizo Tolsá, y aquí enfrente está el Munal, que hizo Silvio Cotri, y el Caballito, que es también de Tolsá. En fin, nada más aquí, entre este edificio, la calle de Tacuba, que es una de las más antiguas que conserva su nombre en el continente, el Caballito y el Munal, ya hay una acumulación impresionante de historia, de energía, que si viniera un nigromante, como es el que yo imagino en Necropolitana, podría hacer una magia impresionante con esta energía acumulada. Por supuesto, es una metáfora, ¿no?, para referirse a la importancia que tiene una ciudad como esta y un sitio como el Centro Histórico, que está lleno de capas de historia, y que eso nos da una energía y nos da una magia, no literalmente como ocurre de manera fantástica en la novela, sino todo el conocimiento que nos puede dar un lugar como el Centro Histórico, lo que podemos conocer, lo que nos puede decir de dónde venimos. Y lo que pasa también muchas veces, bueno, hay meteoritos aquí, ¿no? Ya hemos entrado, ya hay meteoritos, ¿no? O sea, imagínense nada más ya eso. ¿Por qué no se me ocurrió, ciertamente, que se podía utilizar la magia de la energía de los meteoritos? Pero eso será en Necropolitana 2. Pero bueno, en fin, es esta metáfora para… A mí me ha pasado, viví varias veces en el Centro Histórico y pasaba por lugares que no me fijaba, hasta que de pronto me detenía y decía, aquí hay una placa que dice… Yo viví en Donceles y Argentina un tiempo, y ahí está la casa de Joaquín Dongo, que fue un empresario español que fue asesinado de manera brutal en el siglo XIX a finales, y que fue un hecho que causó revuelo en su época. Y yo pasé por ahí diario hasta que un día me detuve y vi la placa y dije, no puedo creer, yo había leído el libro rojo de Manuel Paino y sabía que esa historia existía. Dije, no puedo creer que no me había dado cuenta. Entonces, así nos pasa, creo, un poco, y más si andamos aquí en un sábado, está lleno de gente, de manifestaciones, de ruido. Las cosas nos pueden pasar desapercibidas. Entonces, la idea, la metáfora de la megapolisomancia es, hay que detenernos un poco para recuperar la magia que tiene esta ciudad. Muy bien, Bernardo. De Necropolitana 2 hablaremos más adelante, porque también es un tema, ¿no?, el hecho de la continuidad de la saga de Casasola. Pero fíjate que ahorita, no lo tenía pensado, pero ahorita que mencionabas precisamente este autor en cuyo concepto te basaste con este término, que es de San Francisco. San Francisco es una ciudad absolutamente que está vinculada con los terremotos y con la tierra. Claro, es una ciudad absolutamente que tiene temblores, al igual que la Ciudad de México, algunos muy destructivos en la historia de San Francisco, y eso no lo había pensado, y tiene mucho que ver
con tu novela. Claro. Porque hay una dicotomía muy extraña también en la novela, que es precisamente la figura del gran arquitecto. El gran arquitecto que es el que diseña precisamente la gran metrópolis que luego se va a volver esta en la que estamos, pero a la vez estamos hablando de la destrucción de esa misma ciudad a través de los temblores y los terremotos. Y es muy importante en la novela, ahorita mencionabas al nigromante, que es un personaje fascinante, aterrador, que van a encontrar cuando lean esta novela, que tiene ahí algunas facultades literalmente sobrenaturales, ¿no? Como el hecho de poder flotar para llenar de sangre algunos capiteles o algunos lugares donde realmente hay un pilar, donde realmente hay energía muy escondida, dependiendo de los arquitectos, pero tenés esta dicotomía arquitecto, o sea, construcción-destrucción. Y en la novela los temblores, los terremotos son muy importantes y están vinculados a los viajes del tiempo que venís tratando desde la novela anterior, ¿no? Que es el hecho de cuando uno de los personajes, y esto creo que no es spoiler, ¿no? Cuando uno de los personajes pasa por un portal o un evento muy importante está ocurriendo a nivel subterráneo, digamos, ¿no? A nivel de que no nos estamos dando cuenta como habitantes de la ciudad, sino en la aventura de Casasola, están vinculados precisamente, y en esta novela probablemente con los 3 terremotos más importantes de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿cómo vivís esa destrucción, esa construcción-destrucción, y cómo ocurre esa idea de que cada vez que alguien atraviesa un portal del tiempo es porque un evento apocalíptico, entre comillas, está a punto de ocurrir? La Ciudad de México es, lo sabemos, ¿no? una ciudad de destrucción y de renacimiento. Así ha sido siempre, así fue fundada. Fue fundada en la destrucción de Tenochtitlan, que era pues una ciudad muy importante, lo sabemos. Y llegan los conquistadores, la destruyen y luego sobre esas ruinas fundan esta ciudad en la que estamos hoy en día y que ha cumplido recientemente 500 años. Se dice así muy fácil, pero es muchísimo. No muchas ciudades en el mundo tienen 500 años de haber sido fundadas, más lo que podemos rascar hacia atrás, que es muchísimo. Entonces, esta ciudad es la ciudad del caos, ¿no? Lo sabemos, o sea, del caos más literal, de encontrarnos en una manifestación, de encontrarnos ante un accidente, de encontrarnos en el tráfico, de encontrarnos atorados en un elevador, incluso a todos nos han pasado anécdotas de ese tipo. Es una ciudad de mucho caos, pero también metafóricamente, ¿no? La Ciudad de México ha sido también destruida, su patrimonio, ¿no? Es una ciudad donde era la ciudad de los palacios y han sido destruidos muchísimo, queda poco de ese increíble patrimonio. Entonces es una ciudad que sistemáticamente muere y renace de sus cenizas como un ave fénix. Y eso es algo que me parece que la distingue de muchas otras ciudades en el mundo, ¿no? Esta capacidad de autodestruirse y regenerarse y de luchar contra el olvido de las cosas que hemos ido perdiendo. Yo creo que como ciudadanos de esta ciudad, que nos genera un binomio de amor-odio, ¿no? Como habitantes, nuestra gran lucha ahorita, entre otras, por supuesto, es no perder la memoria de esta ciudad. Y hay cronistas muy importantes que han luchado contra ese olvido, contra esa destrucción, desde Guillermo Prieto, nuestro gran Luis González Obregón, el gran arqueólogo de las calles de la Ciudad de México, en fin, muchísimos nombres, no me voy a detener en eso ahorita. Cronistas más recientes como Héctor de Mauleón, que aparece en la novela como personaje, en fin, nos han dicho no podemos olvidar lo que ha sido destruido, porque sin memoria lo único que nos queda es la barbarie, ¿no? Entonces, yo quería recuperar, ¿no? Esta idea de que en medio de la destrucción que es la Ciudad de México hay que recordar. Entonces, la novela está llena de anécdotas, de leyendas, de lugares que han desaparecido y que intento recuperar. Pero justamente es la ciudad de la destrucción porque aparte está llena de catástrofes. O sea, más allá de que la destruyeron los españoles,
Desde siempre esta ciudad ha estado con inundaciones, con pestes, pandemias, incendios, terremotos, por supuesto, cometas que se veían como cataclismos, en fin, o sea, es una ciudad que ha estado marcada por esto, ¿no? Entonces, toda esta idea para mí era como, ¿cómo podemos sintetizar y hacer una metáfora de dónde viene toda esta destrucción? Entonces, yo creo al personaje del gran arquitecto que fue Alonso García Bravo, que fue en efecto el geómetra, así se le decía, al que Cortés le encarga diseñar la traza original de la Ciudad de México. Traza las primeras calles, dónde va el Palacio de Cabildo, dónde va la catedral primitiva, etcétera, dónde va la Plaza de Armas, dónde van los primeros solares de los primeros habitantes. Y hace una traza perfecta. Y la ciudad nace sobre estas ruinas, pero algo pasa con Alonso García Bravo, que es un personaje histórico, es un personaje absolutamente real, que es olvidado por la historia. No les diré más porque eso sí sería un spoiler, esto sí tiene algo que ver, pero él, en venganza, por ser olvidado, se convierte en este ente de caos y de destrucción, porque su venganza es destruir la ciudad que Cortés asume como suya, ¿no? Entonces, a partir de ahí, muchos de los hechos históricos que otros cronistas han narrado sobre pandemias, sobre inundaciones, etcétera, que marcó la posconquista, el virreinato y llegando ya a las épocas más recientes, como los temblores que hemos sufrido, no solo en el 86, sino en el 57, cuando cae el ángel de la independencia, y en el 2017, que lo tenemos muy fresco en la memoria. A mí me servía todo esto para intentar hacer una metáfora de por qué la Ciudad de México es la ciudad del caos y de la destrucción, ¿no? Entonces, los terremotos me servían. En Inframundo, que es la novela anterior de la saga, hablo de unos portales que están en las librerías de Viejo, que están aquí en Donceles, sobre todo, a solo una cuadra, hacia el Zócalo, y que cuando uno entra en esas librerías de Viejo, literalmente estás transportándote en el tiempo, ahí no hay metáfora, o sea, entras a una máquina del tiempo. Entonces a mí se me ocurrió en Inframundo, dije, claro, aquí debe haber unos portales que literalmente te llevan a otra época de la ciudad. Y eso funcionó muy bien en Inframundo, pero quedaban muchos enigmas sueltos, ¿no? José dice muy bien que la saga se entiende individualmente, pero llegó un momento en que Inframundo está muy ligada a Necropolitana, o sea, sí, estas dos novelas son como un binomio, porque yo me di cuenta que había dejado muchas cosas inconclusas, no solo que Casasola desaparece en un portal y no sabemos a qué época va a dar al final de Inframundo, sino que no se sabe por qué existen estos portales, por qué te transportan a otras épocas, y yo sabía que tenía que explicar eso, y todo eso se explica en Inframundo, o sea, sí es como una secuela bastante, se puede entender por sí misma también, por supuesto, pero sí está muy ligada a Inframundo por todos estos misterios que dejé abiertos en Inframundo y que encuentran una resolución en Necropolitana. Al final de Inframundo yo menciono al gran arquitecto, simplemente porque se me ocurrió que había un ente ahí que tenía que ver con el caos, pero yo no sabía que se iba a convertir en el personaje principal de Necropolitana. Entonces, sí creo que las ficciones de un autor cobran vida propia y después te dicen hacia dónde vas. Uno no tiene el control sobre eso y creo que eso es fascinante, ¿no? Y Inframundo marcó absolutamente el destino de Necropolitana. Muy bien, creo que lo que Bernardo está queriendo decir en este momento es que no solo compren este libro, sino el otro también. Todos, por favor. Todos que se lleven ahí toda la saga Casasola. Es muy interesante ahorita estar escuchando a Bernardo hablar de esto. Yo llevo 5 años viviendo en la Ciudad de México, solo 5 años. Yo no soy originario de acá, no soy mexicano. Llevo 5 años viviendo acá, intentando descubrir la ciudad, conociéndola, y yo siempre he pensado que la literatura, o a través de la literatura, he llegado a conocer más la historia de ciertos países o de ciertos momentos históricos que a través de los mismos libros de historia que solo te dan fechas de una batalla, cuántas bajas hubo, o lo que sea. Pero entrar al corazón de los personajes a través de la literatura y sus motivaciones, pues algo que realmente te hace sentir la historia, y creo que
que he descubierto una Ciudad de México mucho más antigua a la que yo habito y a la que nosotros habitamos a través de los libros de Bernardo, y eso es algo que agradezco muchísimo también, ¿no? Es algo que me hace volver a los libros de Bernardo o quererlos cada vez que están en proceso, ¿no? Y hay muchas cosas, pues, o sea, muchísimas cosas que tenemos que ver con esto como general de la historia. Este es como el escenario en el cual se desenvuelve realmente la verdadera trama o la verdadera historia de la historia, de la historia con H mayúscula y la historia con H minúscula, que es la que nos compete a Casasola. Y hay algo que a mí me parece que ya lo habías tocado en Inframundo, que es fantástico, y aquí se vuelve ya alucinante realmente, que es el hecho de los descarnados, ¿no? Este término y este concepto de los descarnados que has tratado antes, que son como estos seres que ya han muerto antes, pero que a la vez poco a poco vuelven físicamente a la vida, pero vuelven gradualmente a la vida. A veces no tienen que ser vistos a la luz del día porque todavía no tienen la carne absolutamente encarnada en sus huesos y todo. Ya lo habíamos visto con bueno, no sé si estoy haciendo spoilers, no sé, ¿cuántos han leído aquí Carne de Ataúd o Inframundo? No preguntes, no preguntes. Muy bien, tenemos ahí, pero bueno, que todos vayan ahí. Hay un personaje fantástico que adoro en Carne de Ataúd, que es el personaje principal, que regresa luego también en Inframundo, ¿no? Para asesorar a Casasola, porque Casasola siempre está rodeado, y esto es muy maravilloso, siempre está rodeado de una serie de aliados, ¿no? Como los grandes héroes de las grandes novelas del 19 también, siempre tienen un aliado, siempre tienen un Watson, siempre tienen alguien ahí que está siendo a veces no solo la conciencia moral, sino la conciencia intuitiva de dónde tiene que dar el siguiente paso. Hay uno en esta novela que no les voy a revelar quién es, pero cuando sepan quién es el descarnado que de pronto camina por las calles de acá, casi aquí por Pino Suárez, ¿no? Se van a ir de espaldas, voy a decir. Se van a ir de espaldas. ¿Cómo vino esto de los descarnados? O sea, realmente es algo que es invención absolutamente tuya o existen algunos de estos conjuros. ¿Cuál es el bagaje que llevas para tantos conjuros que ocurren en la saga Casasola, que ocurren en Necropolitana? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Esto es una invención absoluta de la mente fantástica de Bernardo Esquinca o realmente hay una base de investigación con respecto a todos estos ritos que pueden darnos este tipo de cosas que a veces resultan precisamente en la salvación de Ciudad de México a través de la mano de Casasola? Bueno, a veces hay un poco de investigación, pero generalmente es mi mente delirante, absolutamente desatada ya. Yo creo que tengo que ir al psiquiatra ya, porque cada vez se me ocurren cosas más jaladas, como dicen en mi barrio. Pero no, este tema de los descarnados viene desde Necropolitana, digo, la anterior, que es Inframundo, porque literalmente hay una situación en Inframundo donde los muertos están regresando al mundo de los vivos, o sea, se abre una especie, al mundo físico, se abre una especie de portal, por algunas razones que se explican en Inframundo, y los muertos están regresando, pero literalmente están encarnando, o sea, no regresan como fantasmas, ¿no? Regresan como entes que van incluso, o sea, se les ve primero como los músculos, etcétera, y van encarnando porque están regresando a ser una especie de redivivos, ¿no? Y entonces ellos quieren volver más bien apropiarse, los muertos, del mundo de los vivos. Entonces, entre las múltiples tareas que tiene que hacer Casasola en Inframundo, una de ellas es cerrar ese portal porque hay un gran problema con el regreso de los muertos que quieren ser vivos, un problema poblacional tremendo. Y entonces esta idea seguramente la tomé de algún lado, la verdad no creo que existan ideas originales, no las hay, pero uno se las apropia, ¿no? Y entonces uno las tiene que volver
originales en un contexto que a uno se le ocurre, que es lo que pasa en Inframundo. Y entonces, como les decía, estas dos novelas están muy ligadas, y en Necropolitana retomo el concepto de los reencarnados, y en efecto hay uno, nada más. En Inframundo hay muchísimos, hasta que Casasola les cierra la llave y ya no pueden venir, porque si no, no estaríamos aquí todos, se iba a acabar el mundo con el regreso de los muertos. Estaría más llena la presentación. Estaría más llena bueno, aquí tenemos varios, miren, se colaron estos, claro. La galería de expresidentes, ahí los tenemos, pero los vamos a dejar, les vamos a dar chance a esos zombies. Pero bueno, entonces hay un reencarnado, nada más uno, en Necropolitana, pero que sí es un personaje clave, importante, que encarna para hacer cierta cuestión. Y me gustaba como retomar estas cosas, o sea, como la ventaja de hacer una saga es que para bien y para mal, o sea, uno va sembrando cosas, ¿no? Algunas funcionan, otras no, pero unas las puedes retomar y ya es como el sello de la saga, ¿no? No hay que exagerar tampoco de esas cosas porque se gastan los recursos, pero acá me parecía que somos una ciudad de muertos en el sentido literal y metafórico, ¿sí? Y un país también. Somos un país de desaparecidos, somos un país de feminicidas, somos un país de asesinatos, de corrupción, etcétera. Lo sabemos, no es el tema aquí, pero lo somos. Entonces somos un país literal de muertos, de víctimas, pero también un país con tanta historia que hay muertos en la memoria, muertos ilustres, muertos que hablábamos de Tolsá, Tolsá, Silvio Cotri y muchos otros que han fundado esta ciudad. Entonces, si somos un país de muertos, ¿cómo no rendir un homenaje a eso hablando de gente que quiere reencarnar y regresar? ¿Qué hacemos con todos esos muertos? ¿Dónde los dejamos más allá de la memoria? Creo que en Inframundo está puesta esta idea, nos pesan nuestros muertos. Nos pesan los muertos de la vida real, por supuesto. Yo creo que aquí todos tenemos alguna víctima de la violencia, por desgracia, en fin, de la pandemia, de lo que sea, de accidentes, etcétera. Y esos muertos nos pesan en la memoria, pero cada vez son más y más y más y más. ¿Qué hacemos con esos muertos? ¿Dónde los ponemos, no? Entonces, la idea de Inframundo era eso, pesan tanto estos muertos que están desinclinando la balanza y el mundo natural de la Ciudad de México se está afectando, ¿no? Entonces viene de ahí y eso se cuela un poco en Necropolitana, con este reencarnado que no podemos decir quién es, que al final pero se van a sorprender cuando lo sepan. Se enfrenta a Casasola y todos lo conocen. Y anda por aquí, sus huesos andan por aquí enterrados, ya no diremos más. Muy bien, muy bien, muy bien. Una de las cosas más interesantes cuando se hace una saga o cuando un autor regresa siempre a un mismo personaje, aparte de envejecer con el personaje, que es algo que te quisiera preguntar adelante, es el hecho de lo que hablaba antes, quiénes son sus patiños, sus ayudantes, sus aliados y todo esto. A lo largo de la saga, Casasola ha tenido muchísimos aliados, ¿no? No solo las chicas que de pronto tienen un papel importante en cada uno de los libros para él, sino los periodistas muertos, ¿no? Que son los que se le aparecen en los sueños y le dan claves para resolver ciertos misterios que tiene que resolver para esto. Pero en Necropolitana se nos presenta una nueva sociedad secreta y tenés como ahí un morbo por estos pequeños cónclaves secretos que pueden tener ciertos misterios que solo guardan para ellos y comparten para unos pocos iniciados. Y es el de la sociedad secreta, o sea, es la logia de los urbanistas esotéricos, ¿no? Sí, sí, sí. La logia de los urbanistas esotéricos que yo pienso que si hubieses escrito esta novela hace 20, 30 años, hubieses inventado el WhatsApp. Se van a dar cuenta por qué, porque hay una forma de comunicarse a través del tiempo muy original que hace Bernardo a través de la cabeza del ángel en el que cayó en el primer terremoto, ¿no? O sea, cómo se mandan los mensajes a través del tiempo. Pero quiero preguntarte, ¿qué significa sumarle, por ejemplo, estos aliados a Casasola?
dónde se quedaron, sabemos dónde quedan algunos, dónde no se quedan algunos. Tienen que leer el libro para poder entender dónde quedan estos tres personajes fantásticos, algunos de ellos muy pintorescos, absolutos, de dónde vienen, fueron reales, vienen de tu imaginación, los potenciás a través de la ficción con tu imaginación. Pero, ¿qué significa toda esta serie de aliados que tiene Casasola y principalmente estos arquitectos? Porque ya hablamos que Necropolitana pues trata precisamente de la arquitectura, más que todo del centro histórico de la Ciudad de México. ¿Y qué representan este pequeño club de arquitectos esotéricos? Sí, Casasola básicamente soy yo. Entonces Casasola es muy torpe, sumamente torpe. Entonces, es un antidetective, o sea, él no es el típico personaje de la novela policíaca latinoamericana que o es un detective o es un judicial, etcétera, ¿no? Yo cuando hice la primera novela, la Octava Plaga, sentía que lo tenía que hacer muy cercano a mí para que yo pudiera darle cierta verosimilitud al personaje. Entonces lo hice periodista. Yo me formé en el periodismo, conozco las vicisitudes de las redacciones, lo que pasa en la vida de los periodistas y del día a día de hacer un periódico, ¿no? Entonces lo hice periodista y periodista de nota roja para que pudiera estar en contacto con el crimen, ¿no? Que eso es lo que iba a mover hacia las tramas, hacia lo policíaco, hacia el crimen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo me di cuenta que Casasola no iba a poder resolver las cosas solo, porque no era un detective sagaz y que necesitaba aliados justamente. Entonces le fui poniendo una serie de aliados que además, claro, pues me parecía que iban a ser personajes, algunos de ellos en búsqueda de ser entrañables para el lector, que le iban a dar también un sabor a la novela y no quería hacer una novela de un solo personaje, o sea, sí hay un personaje principal, pero necesitaba otras voces, ¿no? Entonces está el griego, ¿no? Que es basado en Enrique Metinides, que falleció el año pasado, este gran fotógrafo de nota roja y que pues es un periodista veterano, retirado, que de algún modo es como el Virgilio de Casasola en el mundo en el que él se está enfrentando, porque Casasola en la Octava Plaga es un periodista de cultura que es defenestrado a la nota roja, ¿no? Entonces es un mundo que él no conoce y que entre otros personajes como Verduzco, que es periodista, Quintana, que es periodista a lo largo de la saga, todos lo van ayudando a entender el mundo en el que entra, que es el mundo del crimen y sobre todo el mundo de la nota roja, que es cómo se narra el crimen en la nota roja, que en México, como sabemos, se narra de manera muy peculiar, ¿no? Entonces, Casasola tiene estos aliados, pero necesita más, porque se parece a mí y es muy pendejo. Entonces, además tiene… Doy fe de ello. Exacto, al periodista, al club de periodistas de nota roja muertos, ¿no? Entonces se le aparecen estos fantasmas en sus sueños y le tienen que dar claves, porque Casasola necesita ayuda, ¿no? Y también me pareció a lo largo de la construcción de la saga, porque en las primeras novelas los personajes femeninos están apenas muy trazados de manera muy elemental, y yo sí quería proponerme el reto de que llegara a ser un personaje femenino que equiparara a Casasola y que no fuera solo una mujer víctima de la cual Casasola es como el que quiere ayudar, que sí pasa en la Octava Plaga, es Olga, su exesposa, en Toda la Sangre es Elisa, la arqueóloga de la cual está enamorado. Todo eso me fue pareciendo con el tiempo muy elemental. La damisela en peligro, ¿no? La damisela en peligro, que es algo muy clásico en la novela policíaca. Le llaman las académicas que se han encargado de estudiar esto, y me parece muy atinado, la teoría de la mujer en el refrigerador. La mujer en el refrigerador significa, en la novela policíaca, en el mundo, que una mujer aparece como personaje solo para ser víctima, para que un hombre se preocupe y sea el héroe de la novela. Eso así se ha construido la novela policíaca históricamente en el mundo. Entonces yo dije, yo ya no quiero escribir así. Y entonces en Necropolitana aparece Otilia, que es una arquitecta restauradora que primero tiene su propio camino en la novela. Casasola está por acá, está en otra época, no ha podido regresar a nuestra época, todavía se mete en 1000 problemas,
Pero Otilia ya está con el nigromante, que es el villano de la novela. Ella ya sabe que, porque es una arquitecta restauradora, y el nigromante está haciendo su magia en los edificios históricos. Y entonces necesita sangre y está manchando y está poniendo vísceras, como hacen los nigromantes, y Otilia entra en ese radar. O sea, el nigromante entra en el radar de Otilia y Otilia ya está ahí. Cuando Casasola logra llegar a nuestro presente, porque es muy pendejo y tarda mucho en volver, Otilia ya está por encima de él y lo ayuda y hacen un equipo, y Otilia me parece que incluso en esta novela es un personaje mucho más importante, así lo quiero ver yo, que Casasola, ¿no? Entonces, bueno, ha sido todo un camino, ¿no?, para ir descubriendo estas cosas. Yo como narrador tengo mi fórmula para la saga, cierta comodidad de cómo lo narro ya, cierto oficio, pero para mí este era el reto ahora, decir, quiero un personaje femenino que sea igual o más importante que Casasola, y esto es todo este camino de aliados que ha tenido Casasola hasta llegar a Otilia, que verdaderamente, o sea, sin ella Casasola no triunfaría y no salvaría a la Ciudad de México, porque en cada novela al pobre lo pongo a salvar a la Ciudad de México. Sí, pobre Casasola, no quisiera su vida. O sea, la tuya. Pero va a las cantinas, Pero va a las cantinas, claro. Sí, pero sí, tenés mucha razón. De hecho, Otilia es, creo, primera vez en la saga que es ella quien guía el caso, digamos, ¿no? Claro. Bueno, una de las cosas, sin dar spoilers, es que comenzamos con Casasola siendo periodista cultural, luego periodista de Nota Roja, pasa un montón de tiempo desempleado, y al final de esta novela decide tomar otro rumbo. No lo podemos decir, sí. Pero sí hay o sea, en este quinto volumen, sí. O sea, los personajes se han ido transformando, algunos reaparecen, algunos se van, o sea, el griego no sale acá, no sale. Pero volverá, por supuesto, y Casasola volverá, esa es la idea, por supuesto, pero la evolución de Casasola es que en esta novela encuentra su destino, y eso se enuncia muy claramente cuál es su nueva, entre comillas, profesión. Entonces, claro, hay una evolución para que él entienda que tiene que asumir ese destino. Claro. Terminar un libro de Bernardo de la saga Casasola es como terminar una película de James Bond en los 60, cuando decía al final de los créditos, James Bond will be back, Casasola will be back. Nos dicen que el gran arquitecto... Quedan 5 minutos, ok. Bueno, entonces quiero preguntarte algo para ir terminando. Voy a aunar 2 preguntas últimas. Casasola, cuando comenzó, tenía tu edad. Y uno que lo siempre ve, tiene mi edad, siempre. Y uno que lo o sea, ve, ahorita tiene como 31 años. Casasola, cuando comenzó, tenía tu edad. Y esto es algo que es una curiosidad como autor mismo, sí, para mí, como autor mismo, que es cómo es ir creciendo, por decir eufemismo, de envejeciendo con un personaje, ¿no? Sí. Cómo el personaje envejece con vos, cómo se va sintiendo los dolores hasta físicos que te da el hecho de crecer. Y bueno, ¿y qué sigue? Casasola will be back, me imagino, obviamente. Esto no es una cuestión que está cerrada, pero para vos personalmente, de ir creciendo con este personaje, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo lo sentís? Como un amigo, como un hijo, como un paralelismo, lo que sea, y tal vez terminando, se ha hecho una adaptación ahorita de la segunda novela de Bernardo de la saga Casasola, que es Toda la Sangre, está en Lionsgate Plus, donde hay un Casasola muy diferente a vos. Claro, porque es guapo. Aarón Díaz es muy guapo. Aarón Díaz, maldita que lo interpreta, sea. Está, sí, muy guapo. Pero hay un momento, por ejemplo, en la saga Casasola, que Casasola dice, bueno, ya hasta siento que me quedo sin pelo y me pongo una gorra militar como la tuya. Uno no puede no disociarlo de que, bueno, este es Bernardo. ¿Qué tanto pensás que la serie pueda distorsionar la idea de tu Casasola original? Entonces, ¿cómo es envejecer con un personaje y lo de la serie? Sí. Bueno, Casasola y yo hemos crecido juntos. La diferencia es que Casasola ha madurado y yo no. Esa es la pequeña diferencia. No, pero sí, para mí era importante identificarme con él, como les decía, y no solo el hecho de darle la profesión de periodista, sino que tuviera mi edad. O sea, entonces eso me permitía dotarlo de ciertas cosas para bien y para mal. Entonces, porque empecé a escribir esto en 2009, entonces ya es un rato.
que hemos estado juntos, Casasola y yo. Entonces, o sea, 2009, ¿cuánto eres bueno para las matemáticas? 2023, 2011, ¿quién sabe cuánto es de 2000? ¿Cuánto? 14 años, mi relación más longeva con Casasola. Entonces, sí, entonces me parecía lógico que en cada novela Casasola tenga mi edad. Entonces ahorita, bueno, acá tiene 50 años, ahorita yo tengo 51, pero en este momento de la novela tenemos 50 años los dos. Entonces, claro, y hay una reflexión ahí que casi, o sea, no se había visto la casa de Casasola hasta aquí. Aquí ya se ve, o sea, se me está haciendo viejo, así que entonces ya viene el momento en el que el departamento de Casasola y cómo es y qué cuadros tiene. Eso no se había visto. Que vive en Donceles. Vive en Donceles. Eso se sabía por la librería del abogado, por ahí se entra, que es una librería que entras por un edificio, pero eso sí se sabía, pero nunca se había visto el departamento de Casasola, ni se había mirado un espejo. Entonces acá ya se ve y habla de las entradas, de que se le está cayendo el cabello y de que viste con chamarra de cuero, que usa barba. Luego le voy a poner las estolas y le voy a pintar las uñas ya para que ya no haya confusión. Pero sí hemos crecido juntos, ¿no? Sí hemos crecido juntos y seguirá envejeciendo conmigo hasta que sea, espero, un viejecillo, pero que siga teniendo que salvar a la Ciudad de México. Y luego, ¿cuál era la otra? ¿Cómo pensás que pueda distorsionar la idea que tienen los lectores de Casasola con respecto a toda la sangre de la serie? No, la serie es otra cosa, ¿no? O sea, la serie a mí me gusta, está bien hecha. Aarón Díaz me parece que hizo un gran Casasola, es un gran tipo, fue muy amable con todo no solo con el proyecto, sino con los libros. Le ha dado, desde su amplísima proyección que tiene en redes sociales, millones de seguidores, en las entrevistas que dio con la serie, siempre dijo que esto se basaba en un libro de un escritor mexicano y eso casi nadie lo hace y eso es de agradecerse muchísimo. Pero la historia conserva el espíritu, ¿no? de toda la sangre que tiene que ver con un asesino ritual en la Ciudad de México actual y entender de dónde viene esa violencia ritual de los aztecas y cómo nos puede afectar eso hoy en día. Eso está presente en la serie, pero necesitaban 10 capítulos, necesitaban 10 horas, necesitaban crear otras cosas, cambiar personajes, meter otros nuevos, y yo creo que lo hicieron muy bien, y que para bien y para mal mi novela ahí está, siempre será la misma, y la serie es otro producto, es un producto audiovisual. Entonces, claro, sí hubo bastantes lectores que me contactaron por Instagram, que es la única red social que tengo porque soy un poco ermitaño, y me dijeron, no puede ser Aarón Díaz porque es muy guapo. Y yo, ¿por qué si Casasola soy yo? Me dejaron así como demonios. Pero bueno, entonces, ok, sí estoy de acuerdo, es demasiado guapo Aarón Díaz. Entonces se sacaron de onda, pero yo diría, no afecta porque no es que yo en la siguiente novela de la saga voy a poner fitness a Casasola y entonces se va a hacer una cirugía estética para ser tan guapo como Aarón Díaz, ¿no? Entonces no creo que afecte. Yo creo que además los lectores y los espectadores son muy inteligentes, entonces hay que entender que son productos diferentes aunque vengan de una misma fuente, entonces no hay problema. Sin embargo, sí hay algo que quiero hacer en la siguiente novela que va a tener que ver como una especie de continuación de Toda la Sangre, pero no de la historia de Toda la Sangre, sino porque se encontró el Gran Zompantli. Después de que yo publiqué Toda la Sangre, se encontró el Gran Zompantli aquí en República de Guatemala, que además tuve oportunidad de ver y es algo verdaderamente alucinante. Y dije, ¿cómo no pudo entrar esto en Toda la Sangre? Entonces necesito retomar eso. Y la siguiente odisea de Casasola va a ser una continuación entre comillas de Toda la Sangre. Y sí quiero hacer algunos guiños a la serie de televisión. No les voy a decir cuáles, pero sí van a estar interesantes porque me parece que si ya hay estas cosas sucediendo, hay que jugar con ellas, ¿no? Exacto, claro. Sí, bueno, yo siempre pienso, por ejemplo, cuando las personas, ya estamos terminando, cuando las personas dicen, no me gustó la adaptación porque no se parece al libro, yo lo que más disfruto es que no se parezca al libro. Claro. Precisamente porque nunca ha habido un libro mismo, porque nunca ha habido un lector que se imagine igual las cosas, ¿no? Lo que a mí me interesa es que el director me dé lo más cercano a la visión de entrar a la mente de otro lector y entregarme cosas que probablemente no me di cuenta o señales que se me pasaron y entregarme otra visión
porque para leer el libro pues ya lo leí, ¿no? Obviamente. Entonces, no me queda más que agradecerles primeramente, obviamente, y de manera muy especial a todas y a todos ustedes por estar acá, por venir a escuchar a Bernardo, agradecer a la Feria de Minería, agradecer a la editorial Almadía y bueno, invitarlos a que compren Necropolitana, a que lo lean, a que se metan en este mundo fantástico de Bernardo y bueno, y todos sus otros libros también. Pero si se llevan Necropolitana y es su primera incursión al mundo de Casasola, no se van a arrepentir. Así que les agradezco muchísimo y de verdad, muchas gracias, Bernardo. No, gracias, José. Te quiero mucho, lo sabes. Gracias a todas ustedes. Y aquí nos seguimos topando en esta ciudad increíble donde todo puede suceder. Gracias. Gracias.